Bueno, pues vamos a realizar este ejercicio de cortes que he enviado esta semana, un poco por dejar claro las fórmulas para resolver problemas de acotación, sobre todo problemas en la acotación que estáis teniendo de manera reiterada por muchos de vosotros, ¿vale? Entonces, con esta explicación lo que intento es sentar una especie de protocolo, de procedimiento, ¿vale?, para que podáis aplicar en vuestros ejercicios de acotación. Bien, lo primero que tenéis que tener claro es que la acotación la va a realizar la persona que se inventa la pieza, ¿vale?, el diseñador de la pieza, y la va a realizar, va a acotar todas esas medidas para que las personas que después tienen que fabricar la pieza no tengan ningún problema con las dimensiones de los elementos que constituyen las piezas, ¿vale? Entonces vosotros, cuando acotáis, tenéis que meteros en la cabeza de un diseñador, ¿vale?, de un creador de piezas, y tenéis que tener presente, efectivamente, que tenéis que ayudar a la persona que posteriormente va a fabricar estas piezas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a abordar cómo acotaríamos, ¿vale?, una vez realizado el corte. Como veis, el corte era un ejercicio muy sencillo. Tenemos, ya lo he explicado en las correcciones, que interpretar la pieza una vez cortada como un todo, ¿vale?, como un elemento sólido, sin diferenciar aristas en la zona afectada por el corte, y sí contemplando aristas, ¿vale?, que separen elementos en aquellas zonas que no han sido afectadas por el corte. Como zona afectada por el corte se considera aquella que ha sido atravesada por el plano de corte, ¿vale? Otra cosa sería que el plano de corte hubiera estado en contacto con algún elemento, pero sin cortarlo. Eso no se considera una superficie afectada por el corte, ¿vale? Se consideran superficies cortadas aquellas que han sido seccionadas, efectivamente, por el plano de corte, con lo cual obtendríamos el alzado, ¿vale?, visto, ¿vale? Aquí en esta planta nos indican efectivamente que el corte va desde esta línea hasta esta, y que nosotros tenemos que representarlo visto en la dirección que indica la flecha, es decir, tendremos que levantarlo para verlo desde aquí, que es la posición efectivamente del alzado. Entonces, relacionando elementos en el perfil y en la planta, yo voy consiguiendo dimensionar esos elementos en el alzado. Bien, vamos a proceder a la acotación de la pieza. En primer lugar, en la acotación, lo que voy a recomendar es identificar ejes de simetría, ¿vale?, y después ejes que recorren el interior de huecos cilíndricos, es decir, ejes de revolución, o ejes que determinan centros de circunferencia. Es evidente que aquí hay que hacer un eje de simetría, ¿vale? Ese eje de simetría, efectivamente, iría a continuación de este, ¿vale?, hacia arriba. Lo voy a dibujar hacia arriba, ¿vale?, punto, línea, punto, línea, punto, línea, en todo el recorrido, como veis, de la pieza, todo el recorrido de la pieza, porque tanto lo que hay a la derecha como lo que hay a la izquierda son simétricos. No dejéis este eje hasta aquí, ¿vale?, porque este elemento también sería simétrico de este otro, con lo cual hay que hacer un recorrido total, de arriba a abajo, de la representación del alzado. Ya no había más ejes de simetría en esta vista, ¿vale? En esta tenemos otro, que sería este, también recorre toda la vista, y aquí tendríamos dos ejes de simetría, porque la representación de la planta de esta pieza es simétrica respecto del eje vertical, pero también respecto de un eje horizontal. Vamos ahora a señalar los ejes de revolución. Aquí hay dos elementos, y aquí otros dos, que corresponden en la representación del perfil con esas circunferencias. Son agujeros que van son agujeros pasantes, ¿vale?, con distinto diámetro.
Por lo tanto, yo nuevamente voy a realizar ejes de revolución. Uno a la izquierda y otro a la derecha, que afecten efectivamente a esos elementos. Ahí lo tenéis. Uno aquí y otro aquí. Eso es lo primero que yo recomiendo representar en el proceso de acotación. Y una vez dibujados esos ejes, ahora vamos a abordar la acotación de esos elementos en forma de arcos de circunferencia o de circunferencias completas. Hay tres elementos que tienen esa forma, ¿vale? Una circunferencia, otra más pequeña y, por último, este arco de 180 grados de circunferencia. Sabéis, porque lo habéis visto en la teoría, que los arcos que tengan 180 grados o menos de 180 grados deben ser acotados como radios, ¿vale? Y siempre que acotemos radio, nosotros debemos anteponer el símbolo R a la cifra de cota. Siempre en radios. Ya digo, arcos de 180 grados o menores de 180 grados. Sería este, en cualquier caso. Y acotaríamos como diámetros los arcos de 180 o mayores de 180. Yo recomiendo acotar los de 180 como radios, ¿vale? ¿Por qué? Porque si los acotamos como diámetro, ¿vale? Yo tendría que acotarlo, o sea, no se puede acotar, ¿vale? No puedo superponer una línea de cota a un eje, por tanto la única manera de acotarlo como diámetro sería esta, porque si giro, ¿vale?, esa línea de cota como diámetro, ya no encontraría aquí esta punta de flecha el resto de la circunferencia. Así que yo siempre aconsejo acotar como radio los arcos de 180 grados. Bueno, aquí tengo dos diámetros, ¿vale?, porque son circunferencias completas, y un radio. Puedo acotarlos aquí o puedo acotarlos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo indistintamente para que veáis la diferencia. El primero de ellos sería el del radio. Recordad que nunca, o sea, en la cota del radio, la flecha debe partir del centro que determina, ¿vale?, de los ejes, ¿de acuerdo? De ahí parte la flecha, el extremo, y la punta de flecha toca al recorrido del dibujo, del trazo de ese arco de circunferencia, ¿de acuerdo? Ahí debería colocar la letra R. Pondría R y pondría la cifra de cota, que en este caso es 50. Así quedaría. Podría hacerlo así, o también podría acotar esta dimensión total, ¿vale? Y con eso me ahorraría poner el símbolo, o sea, la cota del radio, vamos, me ahorraría, cambiaría una por otra. Pero bueno, a mí me gusta más hacerlo con el radio, ya tengo acotado ese radio, y además tendría acotado una dimensión total, que es el del perfil, ¿vale? Sería la profundidad que tiene la pieza. Este es el ancho, este es el alto, y aquí estaría la profundidad de la pieza, que equivale a esta dimensión. Ya la tendría acotada también, porque esta dimensión sería 100, ¿de acuerdo? Vamos a acotar ahora los diámetros. Bien, con los diámetros soléis cometer un error, y es el siguiente. Mirad, voy a acotar un diámetro en la vista donde se ve efectivamente que el elemento es una circunferencia. Ahí lo tenéis, ¿vale? He acotado con esa línea que pasa por el centro de las circunferencias y dos puntas de flecha que apuntan al dibujo de la circunferencia, y pongo directamente la cifra de cota, en este caso 40. Pero no pongo el símbolo de diámetro, ¿vale? Hay una diferencia entre el radio y el diámetro. El símbolo de radio va siempre, ¿vale?, y el símbolo de diámetro no va siempre. El símbolo de diámetro debe contemplarse antes de la cifra de cota, cuando no está clara en la vista la forma circular que tiene ese elemento. Por ejemplo, imaginaros que ahora quiero acotar esta circunferencia y ya no quiero solapar más líneas aquí encima de cota. Pues entonces podría hacerlo en esta vista. Pero aquí no tendría claro que esa forma es una circunferencia.
¿vale? Entonces, fijaros, yo aquí sí que tomaría líneas de referencia, ¿vale? Y de manera paralela a el lado, en este caso, pondría la línea de cota con el símbolo de diámetro. Aquí está. ¿Lo veis? Ahora sí que contemplo el símbolo de diámetro, porque no tengo clara en la vista esa forma de circunferencia de ese elemento, ¿vale? Fijaros, dos diámetros acotados de distinta manera. Aquí no tiene símbolo y aquí sí. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto ya he terminado una fase más en el proceso de acotación. He representado ejes de simetría, he representado ejes de revolución o que determinan centros de circunferencia y ahora he acotado las magnitudes que tendrían esos elementos circulares, ¿vale? O como arcos de circunferencia o como circunferencias completas, ¿vale? Esta fase no ha terminado aún, porque a pesar de yo haber acotado esa magnitud, también debo entender que en el proceso de fabricación esos orificios son abiertos por una máquina, por un taladro, ¿vale? Imaginaros por un momento que yo tengo esta pieza hecha, ¿vale? Toda esta dimensión con su forma circular en la parte de arriba, ¿vale? Imaginaros una placa, ¿vale? Y ahora tengo que abrir esos dos agujeros, ¿vale? Sabría cómo de grandes deben ser los taladros, las brocas de esos taladros, ¿no? Para abrir esos dos agujeros, ¿vale? Pero no sabría dónde colocar el taladro para hacer ese orificio. Tengo claro dónde ponerlo aquí, en el eje X, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí tengo esta magnitud que es 50, como hay un eje de simetría, está claro que el taladro va justo en la mitad de la dimensión X, ¿vale? Pero ¿a qué altura debería colocar ese taladro? Porque ya no hay otro eje de simetría. Pues ahora yo debería coger y acotar la dimensión que referencie el eje horizontal a la parte de abajo, por ejemplo, ¿vale? De esa manera, fijaros, yo sabría perfectamente qué magnitud tiene que levantarse, ¿vale? Ese supuesto taladro, esa broca, para hacer el orificio desde la parte de abajo de la pieza, y además conseguiría con esta cota que voy a poner acotar la magnitud en la altura de la pieza. Ahí lo tenemos. Esta cota que acabo de añadir de 70, ahí la tenéis, ¿vale? Me hace factible poder colocar mi taladro, mi broca, ¿vale? A lo alto, ¿de acuerdo? En el eje Y, en la dimensión del eje Y, y también sabría dónde colocarlo en el eje X porque ya tendría puesto este radio que es justo en la mitad, ¿vale? Y además esos 70 más estos 50 me darían el total de la magnitud de la altura de la pieza, ¿de acuerdo? Aquí no haría falta porque es el mismo elemento, con lo cual sabría, ¿vale? Esta cota también la podría haber puesto aquí. Bien. Hay otra dimensión, claro, ahora empezaríamos con las distintas dimensiones de la pieza. La de la profundidad, que sería, la podemos dejar para el final, claro, es la que me falta para saber cuánto tiene que penetrar hacia adentro ese taladro, ¿vale? Entonces habría que acotarlo ahí, ¿no? O en el ancho, en este caso. Mira, pues vamos a acotar, vamos a pasar a la siguiente fase del proceso de acotación, que es encargarme de acotar una de las tres dimensiones que hay en la realización de esta pieza. En este caso, los anchos, ¿vale? Bien, pues el ancho de la pieza, ¿vale? Sería este sería el ancho, este sería el alto, lo volvemos a decir, y esta la profundidad, ¿de acuerdo? Bien, vamos a acotar los anchos. Bien, pues aquí, fijaros, hay un eje de simetría que yo tengo que utilizar para acotar elementos que se extienden de la misma manera a derecha e izquierda de ese eje de simetría. Y también me vale ese eje de simetría para entender que lo que yo acote a la derecha, ¿vale? No tengo que volverlo a acotar en la izquierda. Fijaros, ¿vale? Yo he acotado aquí, pero ya no vuelvo a acotar aquí. Y si acoto, por ejemplo, la dimensión que tiene este elemento,
pues ya no tendría que volver a ponerlo ahí, ¿vale? Yo voy a resolver el problema de las anchuras utilizando, por ejemplo, la planta, ¿vale? Voy a acotar cuánto mide de ancho este elemento, después cuánto mide este, y después cuánto mide el total. Y entonces sabría, simplemente dividiendo por la mitad, cuánto valdría, por ejemplo, este elemento, ¿sí? Eso podría hacerlo con una cota total o poniendo aquí una cota, ¿vale? Prefiero poner la cota total porque siempre es recomendable tener el total cuando hay un cúmulo de elementos continuos, ¿vale?, que hay que sumar para generar esa cota total. Entonces, fijaros cómo lo voy a hacer yo, porque vosotros, por regla general, no lo estáis haciendo bien. Vosotros cogéis el eje de simetría y desde ahí es de donde lanzáis la línea de cota hacia las distintas aristas que os vais encontrando hacia un lado o hacia otro. Pero eso no es forma de hacerlo, porque lo que me marcáis es una distancia hacia un elemento de la acotación, un elemento que no forma parte de la pieza. Y al que fabrica la pieza le interesa saber cuánto miden las dimensiones de esos elementos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a acotar primero el más pequeño, el que tiene menor tamaño, después inmediatamente el que tiene un poquito más, ¿vale? Fijaros, estoy haciendo líneas de cota de tal manera que lo que dejo en medio es el eje de simetría. Aquí van estas dos primeras, fijaros, ahí la tenéis, ¿vale? He hecho esta línea de cota, dejo el eje de simetría en medio y lo que hago es determinar cuánto mide ese hueco, ese agujero en forma de cuadrado en su anchura. Después también cuánto mide el elemento central, ese elemento central, ¿vale? Ahora podría acotar, ya digo, este, ¿vale? Pero entonces tendría que sumar este, multiplicarlo por 2 y además sumarle esta cota para saber cuál es la cota total. Bueno, puedo hacerlo así, o también puedo, aprovechando que ya estoy acotando todos los anchos y que además me estoy valiendo de una de las vistas, en este caso de la planta, podría poner cuánto mide el total de la misma manera. Ahora voy a poner las cifras de cota. Ahí está. Fijaros, ¿vale? He puesto que este elemento mide 100, que este elemento mide 120 y que el total mide 200, ¿vale? Claro, el eje de simetría, todo lo que yo acoto es que se extiende de la misma manera hacia la derecha que hacia la izquierda. Los ejes de simetrías me sirven para no sobreacotar elementos que se suceden igual a la izquierda y a la derecha de la pieza, ¿vale? Pero este no es el caso. Estos elementos no están igual a la derecha que a la izquierda, sino que son elementos que se extienden más allá del eje, hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿vale? Por tanto, hay que utilizar las cotas de esta manera, dejando los ejes de simetría en la mitad. Lo mismo podría haber hecho aquí con ese radio, haberlo quitado y haber puesto aquí una cota de 100, ¿vale? Dejando el eje de simetría en la mitad de la línea de cota, ¿vale? Pues ya estarían acotados los anchos. Bueno, no, todavía no. Vosotros podríais decirme, bueno, ¿y cuánto valdría este ancho? El de este elemento. Bueno, pues sería restar 200 menos 180, ¿vale? Que serían 80 y dividirlo entre 2, sería 40. No es una operación compleja, tampoco si lo hubiera hecho de la otra manera, es decir, colocando aquí 40 y teniendo que multiplicar por 2 y después sumándole 120 a esos 80 para obtener la cota total. Pero sí que es cierto que me falta un ancho, que sería justo el de estos elementos, este y este, ¿vale? Esos dos elementos que indican además la profundidad a la que tiene que avanzar la broca cuando hace ese agujero, ese taladro, ¿vale? Claro, si pongo las dos, estaría sobreacotando, porque ya tengo claro, con esa operación aritmética, ¿vale? 200 menos 180 son 80, entre 2 son 40, si yo pongo esta y esta, ya una de las dos sobra, ¿vale? Entonces, con una sería suficiente. Por ejemplo, voy a hacer esta.
fijaros que en este caso la línea de referencia va a pasar por dentro de la pieza e incluso va a superponerse al rayado, pero no pasa nada, ¿vale? Solo se interrumpe el rayado si necesito colocar dentro la cifra de cota, que no es el caso, ¿vale? Las líneas de referencia, si no hay otra posibilidad, ¿vale?, pueden penetrar en el interior de la pieza, ¿de acuerdo?, para referenciarse a aristas que están ahí. Otra fórmula que os gusta hacer mucho es colocar las dos líneas, ¿vale? Pero bueno, ya la línea, si hago eso aquí y aquí, así, de manera oblicua, ya la línea de cota se superpone con una arista, y eso es menos recomendable que hacer eso, ¿de acuerdo? Esto es más correcto. Yo, ya digo, sobraría esa cota. Si pretendo poner también el ancho de este elemento, yo creo que sobraría, que se puede acceder a esa cota con una operación aritmética, o con dos en cualquier caso, ¿vale? Bien, vamos ahora a las alturas. Pues mira, la altura ya tengo, la altura total del elemento, de la pieza. Tendría la altura a la que tengo que hacer ese orificio del centro de esos tres arcos, o tres circunferencias o arcos de circunferencia, la altura del radio, evidentemente, la altura aquí en el diámetro. Muchos de vosotros pues acotáis esto, esta altura, este elemento, o este de aquí, pero es que eso no son elementos, esos son distancias que se han sucedido a la hora de realizar la vista y el corte en cuestión. Pero no son elementos. El elemento sería pues una placa con esta forma a la que se le han abierto dos agujeros, ¿vale? Se ha soldado con otro elemento que sería este y se ha puesto otro al lado, ¿vale? Habría tres elementos, 1, 2 y 3, y a eso se le ha abierto los agujeros pasantes que vemos en el dibujo. Entonces, ¿qué altura es la que me queda? Pues me queda, por ejemplo, saber la altura de esto. De esto no lo sé, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí no la he podido poner porque está dibujado con línea discontinua y, como sabéis, está prohibido acotar elementos ocultos. Así que lo único que me queda sería colocar aquí una cota. Muchos de vosotros pues también habéis sacado hacia afuera las líneas de referencia de manera oblicua, pero entonces la línea de cota sí que coincide, sí que se superpone con una arista, ¿vale? Si yo esto lo hago así y pongo la línea de cota aquí, la línea de cota corta a una arista, y eso es menos recomendable que hacer esto, ¿vale? Lo que no podemos utilizar como línea de cota son las aristas de la pieza, pero yo no estoy utilizando como línea de cota la arista la estoy utilizando como línea de referencia, bueno, o estoy obviando la línea de referencia, pero mi línea de cota no se superpone a una arista ni utiliza una arista, ¿vale?, para acotar, ¿de acuerdo? Por tanto, esa altura podría ponerla ahí, porque aquí es imposible. Otra fórmula sería, pues, sacar una línea de referencia aquí, ¿vale?, y acotar aquí, ¿vale?, una línea de referencia, ¿vale?, por todo este recorrido y acotar aquí. Eso está permitido porque lo acabo de hacer ahí arriba, pero eso también estaría permitido. De todas formas, no abuséis de esa fórmula, porque eso, bueno, son fórmulas a las que debo de recurrir cuando no tengo más opción. Bien, ya las alturas estarían perfectamente acotadas, me quedan las profundidades. La profundidad, como dije, era esta, ¿vale?, que es este total, ya sé cuál es 100, porque el radio es 50, ¿vale? ¿Y qué otra me haría falta? Estas no, además aquí no puedo acotarla y ya las tengo, son 40 y son 50, ¿vale? Pues me quedaría acotar esta profundidad, ¿vale? Esta profundidad me quedaría. Y también voy a recurrir a la fórmula de la cota dentro, la línea de cota dentro del elemento. Ahí está, ¿vale? Estos serían 80. Podría sacar también líneas de referencia aquí, ¿vale?, sacarlas, pero claro, ya se me monta encima de este símbolo también, ya tendría que ponerlo muy lejos. Sabéis que la distancia a la que deben de colocarse las primeras líneas de cota de la arista es de 80 milímetros y las sucesivas 50. Aquí yo quizás me he equivocado y he dejado la misma distancia, ¿vale?, entre ellas. Esta debería estar un poquito más separada, pero si esta la intento poner fuera ya se me va
a muchísima distancia de la arista, ¿vale? Estaba pensando en colocar también otra que quizás no hemos puesto, que es... no, ya está, perfecto, sí, estaría el cuadrado, ¿vale? Sabríamos cuánto mide 100, 80, correcto, este mide 120 y aquí mide 100, ¿vale? Porque es el doble del radio. Esto igualmente 200 y 100. Estaría perfectamente acotada con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cotas, ¿vale? Bueno, pues esta sería mi propuesta de acotación. Intentad hacer lo que os digo con respecto a las fases de la acotación. Empezad con los ejes de simetría, ejes de revolución o de ubicación de los elementos que son arcos de circunferencia o circunferencia. Acotar después las magnitudes de esos arcos de circunferencia o de esas circunferencias, utilizando correctamente los símbolos del radio. Siempre va delante de la cifra cuando es un arco igual a 180 grados o menor de 180 grados, y utilizar correctamente también el símbolo de diámetro, que solo habría que contemplarlo en aquellas vistas donde no se ve la forma circular del elemento del cual estamos acotando su diámetro. Y después referenciar, ¿vale?, a un lateral, arriba o abajo, las magnitudes para yo poder desplazar la máquina que después va a hacer ese taladro, va a abrir ese agujero, ¿vale? Y después pasar en las siguientes fases a acotar el ancho, el alto y la profundidad de la pieza.